Vamos a ir a la enseñanza número 7, pero vamos a orar, vamos a poner la enseñanza en manos del Señor. Cierra sus ojos si es tan amable, mi hermano. Bendito Dios, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por la vida, gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has permitido llegar y dentro de todas las situaciones, problemas o vicisitudes de la vida, Señor, estamos aquí, Señor. A pesar de todo, tú nos has mantenido, nos has sostenido y sabemos que estamos seguros en ti, Señor, a pesar de todo lo que pueda venir, Señor. Todo está en tu control, así como esta enseñanza, Señor, que la ponemos delante de ti para que podamos, Señor, aprovechar lo que tú nos quieres enseñar. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo le hago una pregunta. ¿Se puede imaginar a un enfermo negándose a ser sanado? Miren, puede parecer absurdo o suena absurdo. Es como si Jesús, al encontrarse con un leproso, sin nariz, sin oreja, con los dedos de la mano colgándole porque le estaban podridos, lleno de jirones de la piel putrefacta, los falanges arranjados, pedazos de piel pegada a la ropa, y que Jesús a su encuentro le preguntara y le dijera, oye, al leproso, a ti te digo, ¿quieres ser sanado? Y el leproso voltea, lo ve y le dice, ¿hablas conmigo? Jesús le dice, sí, contigo. ¿Quieres ser sanado? Veo que tienes una terrible enfermedad. Y el leproso con desdén lo observa y le dice, yo no estoy enfermo. Tú no tienes nada de qué curarme. Y continúa caminando mientras caen pedazos de piel al suelo. Suena absurdo, ¿verdad? Bueno, quédese con esa idea de alguien que esté enfermo y no quiere ser sanado, pues la vamos a retomar un poquito más adelante. Por otro lado, ¿quién llegó a jugar un juego de imitación? Es decir, de seguir a alguien. Todos lo llegamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, decían, vamos a correr por esta línea, y alguien ponía el ejemplo y todos lo seguíamos. O vamos a saltar este tronco y todos seguíamos a la persona que saltaba. Yo creo que todos lo llegamos a hacer, ¿no? Pero bueno, este es un juego que todos hicimos, ¿no? Donde participábamos y seguíamos a alguien. Es decir, copiábamos todo lo que nos pedían y el objetivo era cumplir esos retos. Imitábamos o seguíamos al líder del juego. ¿Pero qué significa seguir? Miren, seguir como definición es ir detrás, ir en pos de, es imitar las acciones de los que van adelante, es caminar por donde nos guían. Es en pocas palabras, fíjese lo que le voy a decir, es confiar y obedecer. Seguir implica estar sujeto a la voluntad y autoridad de ese a quien se sigue. Y tal vez alguno pueda pensar, pues en la vida real seguir a alguien o algo no me gusta. Pues si yo sigo a algo o a alguien, me limita y no me da la posibilidad de elegir mi propio camino. Yo soy un alma libre, soy un alma independiente, ¿y por qué tengo que seguir las pisadas de alguien más? ¿Ha escuchado a personas así, que piensan de esa forma? Muchos dicen, seguir a alguien es como estar preso, porque no puedo hacer lo que yo quiera. Seguir a alguien es muy aburrido, prácticamente es ser un esclavo. Quien piensa de esta forma, que no se debe de seguir a nadie, parece que es alguien muy inteligente, parece que es alguien que tiene total libertad y que se considera a sí mismo como alguien especial, como alguien muy liberal, como alguien muy racional. Son esas personas que dicen, yo soy muy open mind y no tengo que seguir las ideologías de nadie. En otras palabras dicen, no soy una oveja tonta y ciega, no quiero seguir a nadie, yo soy diferente y quiero crear mi propio camino, encontrar mi futuro, construir mi destino, es decir, elegir mi vida. Y ciertamente toda la humanidad tenemos ese derecho, el derecho dado por Dios al ejercicio del libre albedrío, es decir, de la elección de nuestros actos y del camino que cada uno anhelemos o deseemos seguir. Pero, ¿qué tan cierto será? Pregunto, ¿verdaderamente estas personas que se consideran tan inteligentes, que no quieren seguir a nadie, es que son libres? ¿Será cierto? ¿O solamente están siguiendo a otros o imitando a otras personas más? ¿O nosotros como cristianos, qué es lo que seguimos o qué perseguimos? ¿Acaso estamos tras nuestras metas, tras nuestros anhelos?
¿O seguimos un movimiento llamado casa de oración? ¿O seguimos a Jesús? Vamos a tratar de dar respuesta a estas dos preguntas. Vamos a nuestro libro de estudio y en palabras de Jesús vamos a tratar de responder esto. Busque Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas salió, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Ahí están las palabras de Jesús. Versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Justamente Jesús había terminado de mostrarle a esos fariseos y doctores de la ley, se había acabado de mostrar como el único y soberano Dios. Acababa de hacer un milagro con el paralítico. Lo acababa de sanar y también le había perdonado sus pecados. Por el contexto, también perdonó y salvó a los hombres de fe que lo llevaron. Pero estos críticos obsesivos, los fariseos, a pesar de las evidencias, continuaban sin creer en Jesús. Así que Jesús deja la casa donde había sanado al paralítico y sale por las calles de la ciudad y en el camino se encuentra con Leví, un publicano, al cual, sin explicación alguna, como casi siempre, solo le da una instrucción. Lo ve, se acerca a él y le dice: sígueme. Eso fue todo, sígueme, una sola palabra. Pero, ¿quién era Leví? Por lo que ya hemos estudiado, mis hermanos, sabemos que Jesús continuamente andaba cerca del lago o del mar de Genezaret. En esta escena, muy probablemente, nos muestra a Jesús que salió de la casa camino al lago, vaya imaginándoselo, y a su paso vio a un publicano. Los publicanos eran gentes despreciadas por cooperar con la autoridad gentil, con los romanos en este caso. Ellos eran quienes cobraban los impuestos al pueblo de Dios. Es decir, eran judíos traidores que se ponían al servicio de los conquistadores. Y sí que eran buenos para cobrar impuestos. Es decir, no se les escapaba cobrar el impuesto a favor del Imperio Romano, algo así como el SAT, ¿verdad? Pero el impuesto era una cosa, pero todo lo demás era un abuso. Es decir, ellos anhelaban las máximas ganancias económicas. Fíjese, de lo que cobraban normalmente se dividía en dos partes. Uno para el Imperio Romano y uno para ellos. Estaba bueno el negocio, ¿no? Ahora imagine a Leví sentado en su telonio o su tienda de tela, es decir, su puesto de recaudaciones, que lo tenía cerca del mar. Y al estar cerca del mar nos hace pensar que su función principal al servicio de Antipas o de Roma era la de cobrar impuestos relacionados con cosas del mar. En otras palabras, Leví era el encargado del puerto, de la aduana marítima. Y todos los que pasaban por ahí tenían que dejar su lana, ¿verdad? Su impuesto, ya sea por peaje, por haber pasado de un lado a otro o por las mercancías que habían transportado. Y había dos tipos de impuesto para que vean cómo se enriquecían, El primer impuesto era para el Estado, es decir, todos tenían que pagar un impuesto general por existir. De los 14 a los 65 años en los hombres y en las mujeres de los 12 a los 65, es decir, que pagaban más las mujeres, tenían que pagar un impuesto por existir, de entrada. Era el privilegio de vivir. Ahora, había un impuesto de la tierra que consistía en la 10ª parte de los cereales y la 5ª del vino y del aceite, y ese se podía pagar en especie o en dinero. También había un impuesto sobre la renta desde entonces, nada más que no era como ahorita del 30 y tantos %, en ese tiempo era del 1%, ¿sí? De todo lo que se ganara. Y en este tipo de impuestos no había mucho margen donde los publicanos se pudieran hacer ricos. Pero el segundo tipo de impuesto era muy diverso, es decir, se cobraba por utilizar la carretera, se cobraba por utilizar el puerto, se cobraba por utilizar el mercado, pero se cobraba por tener un carro de esos de madera, ¿sí? Por cada una de las ruedas, si era de 4 o era de 2, por el animal que lo llevaba, o sea, si era un burrito, un caballo o un buey, ¿sí? Por cada uno era un impuesto diferente. Por la compra de ciertos artículos, por la importación, por la exportación, por todo cobraban. Ahora, un cobrador de impuestos, al ver a un hombre con una mochila, lo podría mandar a que se detuviera y que desempaquetara, a ver qué traes. Y le cobraba casi por lo que le diera la gana. Es decir,
¿Esos son zapatos, no sé, Under Armour? Sí, pues tanto. ¿Y esos son Nike? Sí, pues tanto. Por lo que se les ocurría podían cobrarles. Y si no podían pagar el impuesto, el mismo recaudador de impuestos se ofrecía a prestarle dinero con un interés exorbitante. Y así, pues, ¿cómo los tenían? Pues bien agarrados, ¿verdad? Por ser tan abusivos, por cobrar de esta forma, se les consideraba ladrones. Se les consideraba igual que a los asesinos. Se les consideraba como lo peor. ¿Por qué? Porque eran unos abusivos. Y uno de esos, póngalo en el contexto, así de abusivo era Leví. ¿Cómo es posible que a un cobrador de impuestos, tan perverso como él, tan abusivo, llegara Jesús y le dijera, sígueme? Miren, la razón es que este cobrador de impuestos, al estar cerca del mar, ya había visto en muchas ocasiones a Jesús. ¿Por qué? Porque todos de la zona lo conocían. Yo imagino a Leví escuchando a todos los que pasaban ahí por donde él recaudaba los impuestos, hablar de los milagros y maravillas que hacía Jesús. Incluso tal vez él estuvo cerca de la barca cuando estuvo predicando Jesús en esa barca de Simón. Tal vez él estuvo presente cuando estuvo la pesca milagrosa y a lo mejor dijo, ahora sí voy a cobrar más impuesto, ¿verdad? También se enteró de que a muchos los libraba de endemoniados. Leví sabía perfectamente quién era Jesús. Y tal vez muchas veces él se quiso acercar, pero no se atrevió. Quienes colaboraban con él le platicaban las cosas que hacía. También se había enterado de que Jesús perdonaba pecados. Y no sabemos por cuánto tiempo él estuvo escuchando a Jesús. Este cobrador de impuestos estaba debatiendo en su corazón sobre si Jesús sería ese Mesías esperado, ese Mesías que el pueblo estaba esperando. Es decir, a él estaba llegando el evangelio de diferentes formas. En su corazón se estaba gestando algo. Su deseo de enriquecerse ilícitamente estaba disminuyendo. Ya no era lo más importante ver cuánto sacaba. Y tal vez cada vez que se acercaba Jesús a la zona, él se asomaba para verlo y pensaba, quiero ir, quiero acercarme, pero no puedo. No podía acercarse porque reconocía que era un ladrón, un traidor a su patria, se reconocía como un pecador. Y tal vez decía, ¿cómo puedo acercarme a ese hombre santo estando así de sucio? Mis hermanos, ¿les llegó a pasar lo mismo que a Leví? Pensar así, bueno, sí está muy bien el cristianismo, está muy bien lo que dicen, pero yo no me siento digno. Yo he hecho muchas cosas malas y como que mejor me mantengo a la distancia. ¿Le llegó a pasar? ¿No? A mí sí. Yo decía, pues allá hay puros buenos. Yo no me quería acercar. Miren, hace años conocimos a una pareja y estuvimos tratándola por mucho tiempo. Ella parecía cristiana. Él evidentemente pues no era cristiano porque aparte de decir que no era cristiano, la maltrataba verbal y físicamente. Le compartíamos el evangelio y él reconocía que era pecador y que no podía acercarse a Jesús porque estaba muy sucio. Esa era su justificación. Argumentaba que no quería ser un hipócrita convenenciero, solo aparentando. Que cuando él fuera bueno, que cuando él se comportara bien, cuando dejara de tomar porque le gustaba mucho tomar, cuando dejara de maltratar a su familia, pues entonces, ya estando limpio, se acercaría a Jesús. Y esta es una perspectiva muy equivocada. Pero hay muchos que piensan así. Leví era uno de esos. Él sabía que estaba mal, pero no se acercaba. ¿Por qué? Por temor a ser rechazado. Pero en su corazón estaba sucediendo algo. En su corazón ya existía un cambio. Sabía que Jesús era alguien especial. Incluso sabía que Jesús podía tener misericordia de él. Mas por el temor de ser despreciado, rechazado, mantenía una aparente distancia y aparentaba una vida normal. Es decir, seguía haciendo su labor como de costumbre. Pero Jesús conoce el corazón de todos, ¿verdad? Del pecador y del que es más pecador, porque no podemos decir que no hay pecador. Y Él sabe el momento de presentarse en nuestras vidas.
porque muchas veces nos presentan a Jesús, pero solamente hay un momento cuando el Señor realmente se nos revela. Muchas veces lo rechazamos, lo despreciamos, pero hay un momento en el que el Señor nos toca. Y es un error decir que nosotros encontramos a Jesús, porque Jesús es el que nos encuentra. ¿Está de acuerdo? Es decir, Jesús jamás ha estado perdido. Nosotros sí. Vamos a Lucas 5:27, continuando con la historia. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. En el momento en que Jesús lo encuentra sentado, contando monedas, producto de su ambición, yo imagino que sus miradas se cruzaron. ¿Cómo creen que se haya sentido Leví al ser observado por Jesús? Incómodo. Totalmente descubierto, totalmente desnudo. Es decir, se dio cuenta que no podía esconder nada, que Jesús ya lo sabía todo. Lo malo, lo más malo y tal vez algo bueno. Pero también estaba incluido en Leví el deseo de seguir a Jesús. Un deseo no externado porque no se atrevía. Tal vez pensaba, si solo Jesús me diera la oportunidad. Una oportunidad que llegó porque Jesús conocía su corazón y le dijo, sígueme. Esa es la razón. Jesús ya sabía que Leví estaba preparado para seguirlo. Sígueme. Y en teoría, mis hermanos, esto es para todos nosotros que nos decimos cristianos. El Señor llega a nuestras vidas y nos dice, sígueme. Pero aquí es donde entra el libre albedrío. Una decisión particular. ¿Está de acuerdo que Leví pudo haberse negado? Y decir, ¿sabes qué, Jesús? Pues yo voy a ejercer mi libre albedrío y pues aunque he visto todo lo que puedes hacer, aunque sé que perdonas pecados, aunque sé que puedes sanar, pues no te voy a seguir. Pero no hizo eso, cosa que sí hacen muchos o hicimos muchos por mucho tiempo. El Señor es misericordioso y nos da oportunidades. Pero Leví ya había escuchado lo suficiente y no pudo decir que no. Sabía que no tenía esperanza en otra circunstancia. Así que actuó con fe y dejándolo todo, le siguió. El Señor Jesús, mis hermanos, se muestra al mundo de muchas formas, pero la más importante es la directa, a través del Evangelio, a través de la predicación. ¿Por qué? ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, ¿no? Y esta función de la predicación se supone que la hacemos usted y yo. Leví estuvo escuchando, le estaban predicando. Y usted y yo como cristianos debemos de tener eso en nuestro corazón, que es parte de nuestra vida, compartir el Evangelio con gozo, dar las noticias de salvación con gozo, con alegría, dando esperanza. Pero normalmente, cuando a veces compartimos, la respuesta que viene de las personas a las que les compartimos no es la que nosotros esperamos. Normalmente las personas se sienten confrontadas y nos rechazan. Eso es lo natural. ¿Por qué? Porque cuando las confrontamos con su pecado y les decimos que se tienen que arrepentir y les decimos que tienen que seguir a Jesús, dicen, no, creo que por ahí no. Y casi siempre al inicio es la misma respuesta. El mundo dice, seguir a Jesús es hacerme cristiano. Y sabes, tal vez es lo más irracional que puede haber. Yo soy un hombre normal, no soy tan malo, tal vez tengo mi carácter, ¿no? Me enojo de algunas cositas, me echo una cheve de vez en cuando, tengo otros detallitos por ahí escondidos, pero ¿qué tiene? Pues todo el mundo los tiene, ¿no? ¿Quién es perfecto? Pero hacerme cristiano, es decir, seguir a Cristo, me va a obligar a seguir sus normas. Y yo soy libre de hacer lo que me venga en gana. Seguir a su Dios, nos dicen, me convertirá en un esclavo. Hay puras negaciones. No hagas esto, no hagas lo otro. Yo soy una persona libre que quiere hacer con su vida lo que yo quiera. Yo decido. Y actuar así, mis hermanos, decir eso, decir yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiero, no me lo impidan. Es decir, quiero pecar otra vez. Eso es lo que están diciendo. Quiero seguir con mi vida de pecado. Y ciertamente todos los que piensan de esta forma deciden generalmente y alegremente irse al infierno por decisión propia, por ejercer su libre albedrío, por su propio pie. Caminando felizmente se van por el camino ancho que lleva a la perdición. Es decir, se autoconsideran muy inteligentes, muy open mind, que es de tonto seguir a Jesús y su doctrina, pero no se dan cuenta
que ellos mismos son esclavos. Esclavos atados a grilletes del pecado, esclavos atados a grilletes del vicio, a los afanes de este mundo. ¿Por qué digo que son esclavos? ¿Qué hace toda la juventud y no solo la juventud normalmente los jueves a las 8 de la noche? ¿Dónde están? En los antros. ¿A quién están siguiendo? ¿No son acaso esclavos de la misma onda? Y eso es solo un ejemplo. Ellos no están libres en absoluto. Yo se lo puedo garantizar. Están esclavizados. Y esta persona que les comenté, que maltrataba a su esposa, a sus hijos, que tomaba mucho, sabía que seguir a Jesús lo llevaría a dejar su vicio de alcoholismo, ese vicio que aún tiene. Él, autoengañándose, se consideraba libre, pero a los 20 y tantos años era un esclavo terrible del vicio. Se decía un bebedor social. Es que yo nada más bebo en las reuniones. Pues quería hacer reuniones todos los días. Pero ya estaba muy mal. No estaba dispuesto a dejar su placer, su vicio, por seguir a Jesús. Y esta es la realidad que el mundo vive. De forma general, todo el mundo tiene algo que nos hace esclavos, o tenemos algo que nos hace esclavos. Aunque parezca una diversión, siguen y van imitando a otros, van tras las actividades que el enemigo programa, planea para que caigan en el engaño. La realidad es que esos que se sienten libres solo actúan como marionetas. Solo están siguiendo los estándares que les marca la sociedad. ¿Creen que son libres por estar a esas horas con los amigos a las 2, 3 de la mañana, donde se juntan para divertirse, pero realmente están esclavizados de lo que sea? Hay tantos ejemplos, mis hermanos, hay tantos ejemplos que nos pueden esclavizar, tantas cosas que nos pueden llevar a ser esclavos. Y esta es una ironía. Estos son esclavos que se sienten libres. Ellos saben que lo que hacen está mal, porque saben si lo saben, pero no quieren dejar de hacerlo por temor al rechazo. ¿Por qué? Porque ahí está la sociedad, ahí están los cuates. Sin embargo, Leví respondió de la manera correcta. El llamado de Jesús llegó a su vida. Leví sabía que estaba mal, que era un pecador, porque por mucho tiempo había sido un ladrón ventajoso, robándole a su propia gente. Y ante la palabra de Jesús, sígueme, él decidió hacerlo de inmediato. Y dejándolo todo, dice el versículo 28, se levantó y le siguió. Pero, ¿qué fue lo que dejó Leví? Porque a veces malinterpretamos dejándolo todo y lo manejamos como una generalidad. ¿Qué fue lo que dejó? Miren, no es de forma literal. No dejó a su vida como tal, no dejó a su familia o a sus conocidos, no dejó eso. Lo que dejó fue su vida de pecado. Es decir, Leví decidió dejar el negocio de cobrador de impuestos, que era muy lucrativo y deshonesto. ¿Para qué? Para seguir con los principios, con las ordenanzas de Jesús. Pero vamos a ver qué más hizo Leví. Lucas 5:29, por favor. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿A quién le hizo el banquete? A Jesús, ¿verdad? Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. En otras palabras, Leví invitó a sus cuates, es decir, a otros cobradores de impuestos igual de perversos que él. Publicanos, pecadores, conocidos entre ellos que hacían lo mismo. Pero él estaba dejando tras de sí el beneficio material por ganar un beneficio espiritual. Él estaba contento de asociarse ahora con Jesús. Así que organizó una fiesta, algo que sí podía hacer, o sea que sí podía pagar. Una recepción para sus colegas y otros notorios pecadores para que tuvieran la oportunidad de estar ante Jesús, de ser libres de esa esclavitud. Este publicano era esclavo del dinero, de sus ganancias deshonestas. Y él los estaba invitando y les estaba diciendo, acérquense, entrevístense con Jesús. Es decir, Leví les estaba compartiendo el evangelio, les estaba compartiendo las maravillas a los de su entorno, con aquellos que continuaban aprisionados, esclavos del pecado. Ahora, ¿cómo podemos reforzar de que las personas que pecan son esclavas del pecado? Mire, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Y aquí vamos a encontrar unas hermosas palabras que resumen
todo lo que hemos visto de la esclavitud del pecado. Juan 8:31, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron ellos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si nosotros tenemos un pecado al cual recurrimos continuamente, ¿qué somos? Esclavos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí quedará para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, ¿ha sido más claro? No hay de otra, ¿verdad? Jesús nos exhorta a que le sigamos, que no seamos aún esclavos del pecado, porque aún dentro del cristianismo muchas veces seguimos siendo esclavos del pecado. Que lo sigamos sin reservas, que demos testimonio a los demás de quién es ahora nuestro Señor. Es decir, voy a cortar con todo. Oye, ¿te vienes a esto? No. Oye, ¿haces esto? No. ¿Hacemos aquella tranza? No. Te que demos testimonio, mostrando quién es nuestro Señor. Y esto es lo curioso y también extraño a la vez, que somos libres y tenemos un amo. ¿Ya se dieron cuenta? Somos libres y tenemos un amo. Pero eso no lo puede entender alguien natural. Esto no lo puede entender alguien que no ha sido renovado. Lo primero que van a hacer es criticar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Lucas 5:30, regrese por favor. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? La expresión de estas personas, la de estos religiosos, es de santurronería. Fíjense la palabra que estoy usando. Le están diciendo: ¿cómo es posible que te juntes con esos pecadores? Mira, ya bastante malo es que hables con ellos, pero todavía que te sientes a la mesa a comer con ellos, ¡qué asco! ¿Se dan cuenta? Miren, los fariseos trataban de cubrir su pecado con respetabilidad, ¿sí? Andaban muy arreglados, no se querían juntar con ellos, se presentaban al público con apariencia de buenos, ayunaban, hacían buenas acciones y se sentían con el derecho de señalar los pecados de todos los demás. Criticaban a Jesús y a sus discípulos diciendo: pues no que muy santos, ahí están sentados platicando con esos pecadores, compartiendo el pan. Pero ¿saben? Nada más alejado de la realidad. Jesús y sus discípulos ciertamente estaban comiendo con ellos, ciertamente. Pero el objetivo no era pasar un rato y socializar, no era estar nada de cotorreo como decimos, ¿no? El objetivo de Jesús era predicarles la esperanza venidera, es decir, el evangelio. La necesidad de ser sanados espiritualmente es para vivir una vida plena, una vida libre. Es decir, les estaban dando las buenas nuevas. Así que nosotros, mis hermanos, podemos acercarnos con las personas y no rechazarlas. ¿Para qué? Para compartirles el evangelio. Para eso. Si ya te quieren llevar a otro lado, no, ahí ya no, ¿verdad? No nos vamos a ir de, ¿cómo se llama? De conductor designado. No nos vamos a ir, ese es un pretexto para cotorrear, ¿no? Entonces tenemos que saber si nos podemos juntar con las personas, pero ¿para qué? Para compartir el evangelio. Si tú invitas a una persona que es pecador, le invitas a comer, ¿qué tiene de malo? Muchos te van a criticar: no, hombre, pues debe ser bien perverso. Bueno, tú le compartes para eso. Pero si te dice: ahora vámonos a la cantina, no, ahí ya no, ya cambia la historia, ¿no? Versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo a los escribas y fariseos, aquí están las palabras de Jesús: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estos fariseos se sentían tan especiales que solo criticaban, pero ellos no hubieran dejado que el extremo de su manto o de su túnica rozara a un pecador vil como Leví. Es decir, hasta de eso se cuidaban, no me vaya a contaminar. Pero Jesús les dio una respuesta irrefutable. Miren, al igual que la absurda historia inicial donde el leproso no quiere ser sanado, Jesús les está diciendo: ustedes, hipócritas, están llenos de lepra. Es evidente su enfermedad.
Yo los quiero sanar, soy el médico por excelencia, pero ustedes no quieren, ustedes se rehúsan, aparentan estar sanos, aunque su piel se le esté cayendo por el camino. Jesús les hizo notar que son precisamente los enfermos los que necesitan un médico. Pero para buscar un médico se tiene que reconocer la enfermedad. Esa es la realidad. Personas como Leví y sus amigos eran los que le necesitaban más porque reconocieron su enfermedad del corazón. Ellos se reconocían a sí mismos como enfermos pecadores en busca de una cura. Pero muchos en el mundo, sabiendo que están enfermos, no quieren sanarse. Entonces no es tan absurda la historia porque muchos saben que están pecando, muchos saben que están mal, pero no quieren sanarse. Los fariseos pensaban que ellos estaban sanos, es decir, religiosamente puros y completos. Se consideraban a sí mismos como justos, como buenos, simplemente porque cumplían con sus tradiciones, con su religiosidad. Se veían como hijos de la promesa, como alguien especial por hacer obras. Pero la salvación, mis hermanos, no puede llegar en aquellos que creen que no tienen nada de qué arrepentirse. Una persona que dice, pues yo no tengo nada de qué arrepentirme, es imposible que llegue la salvación. La salvación solamente es para aquellos que extienden sus manos esperando a que los salven. Teniendo esa esperanza, sálvame Señor, sácame Señor. Vamos a verlo desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva conceptual, como un concepto. Usted y yo, como cristianos, debemos de considerarnos cada día, fíjese lo que le estoy diciendo, como esos enfermos. Enfermos que tienen necesidad de médico, que lo buscamos cada día para ser sanados, para ser limpiados de nuestras heridas, es decir, de nuestros pecados. Algunos de estos aparentemente asintomáticos, que no duelen, pero aún están ahí. Por fe, por creer que ya somos salvos, pero que aún seguimos en esta tierra, nos continuamos enfermando. ¿De qué nos enfermamos? Le voy a decir, de tristeza. ¿Sabía que ese es pecado? De orgullo, de molestia, de egoísmos, de celos, de contiendas, de todo eso nos enfermamos. Si nos consideramos cada día como enfermos y nos acercamos al Señor, Él nos va a limpiar. Solo si cada día hacemos esto, de reconocer la necesidad de ser sanados, solamente de esta forma nos pondremos en la situación de acercarnos al doctor divino, de ese que sí quiere sanarnos. De esos que el Señor sana, ha hecho maravillas, porque de lo más vil y despreciado se vale el Señor para que estemos a su servicio. En 1 Corintios 1:27, no lo busque, yo se lo leo, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A lo vil y menospreciado, a lo más bajo escoge el Señor. Mis hermanos, ¿qué vio Jesús en Leví? Vio lo más despreciado por el mundo. Vio a un ladrón, vio a un abusivo, vio a un enfermo espiritual, a un hombre totalmente injusto, pero también vio en Leví la necesidad de ser sanado. Leví en el fondo ya no quería esa vida, sabía que Jesús lo podía perdonar por todo lo que había hecho. Él estaba esperando que tal vez hubiera una oportunidad para seguirle y dejar toda esa vida pecaminosa. Ese hombre, pecador, fue transformado por el simple hecho de que jamás se consideró a él mismo como justo, sino que sabía que necesitaba el arrepentimiento. De tal forma que este hombre tuvo un nombre nuevo. ¿Cuál es ese nombre nuevo? Mateo. Así es, mis hermanos, Mateo, cuyo nombre significa regalo del Señor. Ese perverso ladrón, ese vil y despreciado, es quien escribió uno de los evangelios. El Señor lo usó. Y en sus escritos él mismo se reconoce como un pecador. Esta es una evidencia de la humildad de ese hombre. No escondió de él mismo su pecado. El Señor Jesús lo usó porque reconoció su estado, porque Mateo decidió obedecer cuando Jesús le dijo: sígueme.
En ningún momento titubeó y dejándolo todo, fue tras de él. Termino con una pregunta. Somos cristianos porque algún día, hace tiempo, cada uno de nosotros recibimos el Evangelio. Cada uno de nosotros recibimos el don de gracia, el don de la salvación. Y decidimos, en su momento, ir tras sus pasos, imitarle, seguir a Jesús. Pero tal vez de ese tiempo a la fecha han pasado muchas cosas. Y yo le quiero preguntar el día de hoy, es para que lo reflexionemos. ¿Realmente aún sigo a Jesús? ¿Tengo presente en mi vida sus palabras, sígueme? ¿Anhelo ir tras Él? ¿O solo estoy viviendo una religión? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz como espada que penetra, Señor, hasta dividirnos, que nos disecciona y nos muestra lo que estamos haciendo. Muchas veces, Señor, decimos seguirte, cuando en realidad solamente estamos actuando como los fariseos, en una religiosidad, Señor. En ocasiones actuamos con ignorancia y te pedimos perdón por ello. Enséñanos cada día más, Señor. Pero cuando actuamos, Señor, por simplemente seguir una tradición o porque es lo que hacemos cada jueves, cada sábado, cada vez que se reúnen, sin reflexionar, Señor, lo que tú nos muestras, no te estamos siguiendo verdaderamente. Perdónanos, Señor, si hemos actuado de esa manera. Y a mí también, Señor, porque todos estamos en el mismo canal. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguirte verdaderamente. Transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestro entendimiento, Señor, y que cada día podamos ser esos hombres y mujeres fieles a ti, que demos testimonio de que te estamos siguiendo en el contexto verdadero, Señor. Que actuemos como hombres de fe, que queremos llevar tu evangelio a todo lugar, que seamos, Señor, esos que están decididos a apoyar a los demás en las necesidades reales. Que podamos, Señor, esperar de ti siempre esa palabra de ánimo, Señor, para seguir adelante. Hoy nos la has dado, Señor, nos has exhortado y nos la queremos, Señor, llevar en nuestro corazón. Bendice a mis hermanos. Permite que esta palabra la podamos poner por obra, la reflexionemos, que la podamos compartir, Señor, a todos aquellos, Señor, que necesitan de ti, que necesitan ser sanados y perdonados. Nos dejamos en tus manos, Padre, agradecidos porque sabemos que en un momento, Señor, de nuestras vidas tú te presentaste a nosotros y nos dijiste, sígueme. Y estamos aquí, Señor, tratando de hacer, Señor, lo que nos corresponde. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén.